se me trabó poquito, no sé si me salgo rapidito, me vuelvo a conectar súper rápido. Sí. Se me puso en negro, ¿vale? Ok. Se me puso en negro, ¿vale? Ok. Ahí dice que ahí. Ah, es que ya estamos en vivo. Estamos en vivo. Ya está rebotando. Hola a todas y a todos. Nada más estamos dando unos momentos en lo que se conectan las demás personas. Igual para nosotras, quienes estamos platicando, si pueden poner el mute en el YouTube para que no se regrese el sonido. Pues bueno. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida en nombre del Programa de Derechos Humanos de la Ibero Ciudad de México, Data Cívica, el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero León, así como la organización Sembrando Comunidad y el colectivo A Tu Encuentro, al conversatorio sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato. Este conversatorio se enmarca en la presentación de una investigación colaborativa llamada La existencia del fenómeno de la desaparición y desaparición forzada en Guanajuato. Esta investigación persigue el objetivo de discutir las consecuencias de la falta de reconocimiento del fenómeno de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato y visibilizar sobre todo las peticiones de las familias, exigir la existencia de datos oficiales y que se inicien las búsquedas por parte de las autoridades. El día de hoy nos acompaña un panel conformado por expertas y expertos, defensoras y familiares, con amplia trayectoria y conocimiento de la temática en la entidad. Ellas nos hablarán sobre su experiencia tanto en esta investigación como en sus tareas de la documentación del fenómeno, así como de los obstáculos a los que se han enfrentado en dichas tareas. El conversatorio se dividirá en dos secciones. La primera será una breve presentación sobre la mencionada investigación. Para ello, en primer lugar, contaremos con la participación de Jorge Ruiz, investigador del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, quien nos hablará de la metodología para realizar estas tareas de investigación, así como los obstáculos enfrentados para obtener los datos de prensa. Posteriormente, Mónica Metis, directora ejecutiva de Data Cívica, nos presentará los alcances y limitaciones y un aspecto novedoso que incluye esta investigación. En la segunda parte de este conversatorio, tendremos una conversación con Viviana Mendoza, integrante del colectivo A Tu Encuentro, un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad de Guanajuato, Fabricio Loruso, investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero León, y José Gutiérrez, integrante de la organización Sembrando Comunidad, que ha apoyado a los colectivos en el Estado en sus labores de incidencia. Ellas han experimentado las consecuencias de esta invisibilización del fenómeno de fosas en Guanajuato por parte de las autoridades. En esta conversación, las participantes nos darán a conocer sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué implicaciones o consecuencias tiene la falta de reconocimiento del fenómeno de fosas en la entidad de Guanajuato? ¿Cuál es la importancia de que existan datos oficiales? ¿En qué medida la falta de datos ha afectado su capacidad para atender el problema y la capacidad para atender el problema por parte de las autoridades? ¿Qué implicaciones tiene para las familias esta invisibilización? ¿Y cuáles son las exigencias concretas que se hacen al Estado por parte de las familias y la sociedad civil para atender este fenómeno? En nombre de los aquí presentes, agradecemos su presencia en este conversatorio. Sin mayor preámbulo, le doy la palabra a Jorge Ruiz, quien tendrá entre 15 y 20 minutos para su exposición. Adelante, Jorge. Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero saludo a todas las personas que nos están siguiendo por la transmisión en vivo. Y sí, como ya mencionó Felipe, yo voy a hablar un poco sobre los resultados del informe de fosas clandestinas que presentamos ayer. Específicamente, el nombre del informe es Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato, donde documentamos hallazgos desde 2009 hasta julio de 2020. Este es un informe que empezamos a preparar desde hace 4 meses y creo que antes de empezar a hablar un poco sobre los resultados y la metodología en general, pues sí me gustaría destacar un poco cómo se pueden dar este tipo de esfuerzos entre diferentes actores, ¿no? Colectivos de familiares en búsqueda,
organizaciones, periodistas y academia. Y que bueno, para nosotros ha sido una colaboración muy interesante y muy importante, sobre todo porque queremos seguir impulsando este tipo de colaboraciones para, primero, tener una mejor planeación en materia de políticas públicas respecto al fenómeno de la desaparición y hallazgos de fosas clandestinas, y para seguir aportando a los procesos de verdad y justicia, no solo en el estado de Guanajuato, sino en el país en general. Dicho esto, pues voy a hablar un poco sobre cuáles son nuestros resultados principales del informe. Específicamente yo me voy a centrar en por qué inició y cuáles son los datos que nosotros podemos recuperar de hallazgos reportados por la prensa. Cuando iniciamos este informe, justo lo que nosotros nos llamaba la atención y que por estas razones que decimos echar a andar este proyecto, es porque nos veíamos que justo en Guanajuato no teníamos datos sobre la realidad de fosas clandestinas en esa entidad, ¿no? Desde 2015, junto con organizaciones aliadas, habíamos mandado solicitudes de acceso a la información a la antes Procuraduría Estatal, ahora Fiscalía Estatal de la República, y, Fiscalía Estatal de Guanajuato, y pues siempre que mandábamos solicitudes de acceso a información nos decían que el fenómeno no existía, ¿no? Vimos que esto no solo era cuando nosotros mandábamos solicitudes de acceso a información, sino que esto también estaba pasando con otros defensores y organizaciones que estaban mandando solicitudes de acceso a información al Estado. Entonces, por estas razones que nosotros decidimos pues intentar documentar el fenómeno a través de otras vías, ¿no? Entonces, ustedes en el informe van a poder encontrar 3 secciones en general. La primera habla justo sobre cuál ha sido la problemática para acceder a los datos oficiales. La segunda es para cuáles han sido los datos de prensa que nosotros podemos recuperar para documentar el fenómeno. Y el tercero habla sobre un modelo estadístico de aprendizaje de máquina, que se va a hablar Mónica más específico. Entonces, nuestro primer hallazgo es este, ¿no? Que no tenemos información oficial respecto al fenómeno de fosas clandestinas. Desde 2015 hasta principios de este año, la Fiscalía General del Estado no ha proporcionado datos sobre fosas clandestinas. El mismo problema tenemos en la Federación, ¿no? La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas tampoco cuenta con hallazgos de fosas clandestinas reportados en la entidad. Y la Fiscalía General de la República nos dio datos, pero hasta el año 2015. Es decir, no tenemos datos reportados por la Fiscalía General posteriores a 2015, por lo que tampoco se incluyeron en el informe. Entonces, esto es como lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que datos oficiales de fosas clandestinas en la entidad no contamos actualmente. Nuestro segundo hallazgo es que justo el fenómeno ha logrado ser reportado más bien por la prensa escrita nacional y prensa escrita local. Nosotros recuperamos los datos de 2 formas. Recuerdo que desde 2016, la Universidad Iberoamericana, específicamente el Programa de Derechos Humanos de la Ibero, junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y Artículo 19, iniciamos un proyecto para documentar los hallazgos de fosas clandestinas en el país por parte de la prensa. Entonces, a partir de esta base de datos que nosotros hemos recuperado, es que ya teníamos hallazgos reportados por la prensa en Guanajuato, ¿no? Pero además, justo por este proceso de colaboración, es que pudimos incluir más datos de prensa que también habían documentado compañeros en Guanajuato, específicamente la Ibero León y también compañeros periodistas de PopLab. Entonces, al integrar estos datos que ya teníamos nosotros en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, más los otros datos que nos proporcionaron los compañeros en Guanajuato, es que pudimos ya obtener las cifras respecto a cuántas fosas clandestinas han sido observadas en la entidad. Y antes de hablar de las cifras, sí me gustaría especificar un poco el proceso de verificación y de la metodología en general para que ustedes sepan cómo es que llegamos a estos datos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos reportando datos de prensa. Entonces, estos datos es importante saber qué se está documentando para nosotros poder tener certeza en las cifras que estamos reportando en el informe, ¿no? Entonces, para que una fosa clandestina nosotros la podamos documentar
y podamos especificarla en el informe, se tienen que cumplir varios criterios metodológicos. El primero es, bueno, justo el proceso de recuperar la información, que es el que ya mencioné, ¿no? El segundo es que tenemos que ver que se cumplan diferentes condiciones en las notas de prensa. Primero, para saber si en realidad la prensa está documentando un hallazgo de fosas clandestinas o está hablando de algún otro hecho relacionado con la violencia. Entonces, para esto nosotros, por ejemplo, nos fijamos que se estén hablando de cuerpos que estaban enterrados o semienterrados, que es derivado de un hecho ilícito y que por lo menos había un cuerpo o más de personas que fueron exhumadas de las fosas clandestinas, ¿no? Entonces, estos son como los primeros pasos que nosotros hacemos para saber si sí en realidad se está hablando de una fosa clandestina. Posteriormente tocan otros procesos de verificación de la información, por ejemplo, justo la ubicación geográfica del sitio. Es importante determinar primero en qué municipio, después las localidades, y por ejemplo, después si vienen algún otro tipo de información geográfica que a nosotros nos sirva para el análisis. Además de esto, también nosotros tenemos que confirmar cuáles son las cifras que está reportando la nota. ¿Y a esto qué me refiero? Cuando estamos documentando hallazgos de fosas clandestinas reportadas por la prensa, puede ser que un mismo hallazgo tenga diferentes cifras dependiendo el medio que está reportando. Por decir, en un municipio puede ser que dos medios estén hablando del mismo hallazgo y un medio dice que hay 5 fosas clandestinas y otro medio dice que hay 6 fosas clandestinas. Nosotros, al no tener la capacidad de confirmar cuál es el dato real a partir de otras fuentes, por ejemplo, como fuentes de la Fiscalía, por decisión metodológica nosotros contamos las cifras más bajas, pero tenemos en cuenta los rangos también para no dejar de lado que los números podrían aumentar conforme a lo que nos están diciendo las notas de prensa, ¿no? Entonces, como cumpliendo con estos criterios metodológicos básicos, es que ya podemos nosotros reportar cuántas fosas clandestinas han sido reportados en la entidad, ¿no? Entonces, es así que nosotros en el informe que publicamos el día de ayer y que ustedes pueden consultar en línea, pudimos establecer que en Guanajuato, desde el año 2009 hasta julio de 2020, se han observado 109 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 268 cuerpos de personas en 29 municipios de la entidad, 29 de los 46 municipios de la entidad. Ustedes también van a poder ver en el informe cuáles son los municipios que concentran la mayor cantidad de fosas clandestinas y asimismo cuáles son los municipios que concentran la mayor cantidad de cuerpos exhumados de personas en la entidad. Y por ejemplo, también nos gustaría destacar cómo es que desde 2018 y 2019 la tendencia de fosas clandestinas aumentó, ¿no? Es decir, desde 2018 y 2019 hubo un incremento considerable de las fosas clandestinas que se empezaron a registrar en el estado, a diferencia de años anteriores en donde la tendencia máximo era como de 5 fosas clandestinas al año, pero en 2019 terminamos con un total de fosas clandestinas de 40 años, con un total de 40 fosas clandestinas reportadas en 2019. Esto hay que también tomarlo con precaución porque tenemos que tomar en cuenta que estamos documentando hallazgos reportados por la prensa, ¿no? Entonces, no necesariamente cuando estamos reportando hallazgos de la prensa, estamos documentando el fenómeno o los patrones de desaparición de personas y los patrones de hallazgos de fosas clandestinas, sino que más bien estamos documentando el proceso de producción social de esta información. ¿A qué me refiero con esto? Que las fosas reportadas por la prensa no necesariamente es el número real de fosas clandestinas que hay en la entidad, ¿no? Esto significa que, por ejemplo, una fosa clandestina que es reportada por la prensa, pues hay diferentes condiciones geográficas, políticas, económicas y de violencia que justo están permitiendo que un hallazgo pueda ser reportado o no. Entonces, estas son las cuestiones metodológicas y posibles sesgos que hay dentro de los datos que nosotros tenemos, ¿no? Y con esto quiero hacer énfasis en que justo las cifras que nosotros reportamos, las 109 fosas clandestinas y los 268 cuerpos, pueden ser en realidad solo una fracción del total de fosas clandestinas que hay en la entidad, ¿no? Sobre todo por justo teniendo en cuenta los posibles sesgos que hay por parte de la prensa, cuando documentamos hallazgos de la prensa en fenómenos de violencia. Sin embargo, sí me gustaría recalcar
que la prensa ha tenido un papel fundamental para poder nosotros conocer este fenómeno, no solo en Guanajuato, sino en general en el país, sobre todo cuando existe opacidad o cuando parece que hay una política de no proporcionar información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, a pesar de que hay limitaciones, la prensa sin duda ha sido fundamental para poder documentar el fenómeno en la entidad y en el país. Por último, me gustaría mencionar, antes de darle la palabra a Mónica, que todos los hallazgos que nosotros documentamos en el informe, también los pueden ustedes encontrar desagregados en el sitio de nuestros colegas de PopLab. Lo que hicieron los colegas es que tomaron nuestras bases de datos y georreferenciaron cada uno de los hallazgos que nosotros tenemos en la base de datos, y ustedes podrán encontrar información desagregada de cada hallazgo, y además, bueno, pues sirvió como una especie de doble verificación del hallazgo, ¿no? Primero del que nosotros teníamos y después los compañeros de PopLab verificando y georreferenciando el hallazgo. Entonces, yo lo dejaría por aquí y le doy la palabra a Mónica para que hable de la tercera sección del informe. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y muchísimas gracias a nuestras compañeras y compañeros también en Guanajuato y también de la Ibero en la Ciudad de México, Fabricio, Pepe y Viviana. Les agradecemos muchísimo acompañarnos en esta tarde. Yo voy a ser muy breve, me gustaría platicarles un poco más sobre lo que hicimos en términos del trabajo del modelo estadístico, pero me gustaría recalcar que el objetivo que tenemos para generar este tipo de información es poder tener mejores herramientas para contar qué es lo que está sucediendo en Guanajuato, cómo utilizamos la tecnología para entender mejor los fenómenos de fosas clandestinas y para entender mejor los fenómenos de las personas desaparecidas, pero lo que más nos interesa es impulsar y visibilizar el trabajo también de quienes están haciendo documentación de fosas clandestinas, tanto periodistas, como ya lo dijo Jorge, como por supuesto que organizaciones como Sembrando Comunidad y colectivos como el colectivo A Tu Encuentro, entre otros. Entonces, bueno, nada más eso me gustaría recalcar. Yo les voy a platicar un poco sobre el proceso de modelo que utilizamos y también un poco de la discusión de cuáles son las implicaciones de esto, ¿no? Este es un modelo estadístico que venimos trabajando desde hace ya algunos años con el Programa de Derechos Humanos y una organización en Estados Unidos que nos hemos vuelto pues cercanas en este proceso de aprendizaje. Es un análisis de fosas clandestinas que observamos por dos fuentes principalmente, ¿no? Como ya lo explicó un poco Jorge, lo que nosotras hacemos es recabamos una base de datos que tiene información publicada por la prensa a nivel local y nacional sobre hallazgos de fosas clandestinas. Entonces, en el momento en el que encuentran una fosa y los medios la publican, nosotros lo registramos en una base de datos, que además entiendo que otras organizaciones están también haciendo este proceso, que es un proceso de documentación a partir de lo que publica la prensa. Y además, como también ya platicaba Jorge, hicimos una serie de solicitudes de información por parte del equipo de la Ibero, del Programa de Derechos Humanos de la Ibero y colegas, para poder generar una base de datos que tiene información a partir de la cual podemos hacer un modelo estadístico que llamamos aprendizaje de máquina, que tiene como objetivo identificar municipios en Guanajuato, bueno, lo hacemos para nivel nacional, en este caso Guanajuato, en donde es muy probable que haya fosas clandestinas a partir de la información que tenemos en fiscalías y en prensa registradas. Este modelo nos permite, por un lado,
identificar aquellos municipios en donde muy probablemente haya fosas clandestinas, pero que quizás no hayan sido todavía encontrados o registrados ni por la fiscalía ni por la prensa. Entonces es una forma de aprender cómo está el fenómeno de las fosas clandestinas en diferentes municipios en los que no hemos visto todavía, en los que no hemos tenido hallazgos. Obviamente que la intención final de esto es tener información para la búsqueda, pero también tener información para entender cómo se van moviendo los patrones. Tenemos información desde 2009 a 2018, como ya también dijo Jorge, y vemos algunos cambios desde 2009 a la fecha, ¿no? Bueno, a 2018. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, ¿no? Para entender también cómo ha ido cambiando el fenómeno de la violencia en el Estado. En 2011, de los municipios en donde el modelo nos daba una probabilidad muy alta de tener fosas clandestinas, disculpen, era Celaya, por ejemplo, Pénjamo, Acámbaro, Silao, ¿no? Entre otras. Y para 2018, los principales municipios con mayores probabilidades de tener que nos arroja el modelo son Irapuato, Celaya, Salamanca, León y Guanajuato. Entonces, vamos viendo cómo se va moviendo el fenómeno de violencia y va generando ciertos resultados que se van moviendo con el tiempo, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, pensar en lugares para búsqueda, sobre todo para aquellos municipios en donde tenemos probabilidades muy altas. El modelo nos dice muy probablemente en Guanajuato, en San Francisco del Rincón, por ejemplo, o en Cortázar, hay una probabilidad muy alta de que haya fosas clandestinas, pero también hay otros municipios en donde la probabilidad es muy alta de que haya fosas clandestinas, pero realmente todavía no hemos encontrado o no hemos registrado aquellas fosas, ¿no? Entonces, estas son algunas pistas que creemos que pueden ser útiles para empezar a hacer mapas de dónde buscar, ¿no? Por supuesto que algo muy importante, y por eso empecé diciendo el tema de los familiares y las organizaciones y la prensa que están a nivel local registrando, al igual que la academia a nivel local, las familias y las organizaciones son quienes en realidad conocen muy bien dónde probablemente están las fosas y dónde hay diferentes patrones de violencia, ¿no? Al final, este modelo lo que intenta es tener la posibilidad de dar algunas pistas y, por supuesto, eso complementarlo con las historias y las vivencias de quienes están ahí mismo, ¿no? Dentro de todas estas, digamos, objetivos y posibilidades que podemos tener a partir de utilizar herramientas como el modelo de aprendizaje de máquina en estos fenómenos, también existen algunas limitaciones. Para el caso específicamente del modelo que estamos presentando, bueno, de la herramienta que utilizamos para presentar el informe que ustedes también podrán ver, ahorita les vamos a poner también en las redes sociales y en el YouTube cuál es la página para que la puedan ir revisando mientras tanto. Entonces, existen algunas limitaciones. La principal es que por el momento solamente tenemos información a nivel municipal. Esto es por dos razones principalmente, ¿no? La primera tiene que ver con que la prensa, cuando publica un hallazgo, no siempre publica el punto exacto o a nivel localidad, publica muchas veces el municipio. Y esto es congruente también, o consistente también, con que las bases de datos que utilizamos para poder hacer el análisis del aprendizaje de máquina está a nivel municipal.
Para esto utilizamos diferentes variables y diferentes bases de datos que nos hablan sobre el contexto socioeconómico, que nos hablan sobre el contexto geográfico, el contexto de violencia. Y lo que hace este modelo es que va aprendiendo, por eso se llama aprendizaje de máquina, va aprendiendo a partir de los municipios que podemos observar en donde sí ha habido hallazgos de fosas, va aprendiendo cómo son estos y después nos dice, bueno, pues entonces a partir de lo que estamos observando podemos predecir o podemos estimar que en estos otros municipios muy probablemente también haya fosas como las que han sido encontradas en otros municipios. Eso significa que solamente tenemos por el momento información a nivel municipal. Y esto, por supuesto, que entendemos que para el proceso de búsqueda, pues no nos ayuda realmente para la búsqueda más como localizada de los puntos. Pero bueno, esta es una limitación importante. Y otra limitación importante tiene que ver con la frecuencia en la que vamos generando la información. Como ya dijimos, tenemos información hasta 2018 y por supuesto que es nuestra intención continuar generando actualizaciones para compartirlas. Pero bueno, creemos que este es un primer esfuerzo que nos puede ayudar mucho también para empezar a tener discusiones y empezar a hablar sobre todo de cuáles son los procesos a nivel local de búsqueda y pues la enorme agenda de pendientes que queda particularmente en un estado como Guanajuato, que ya nos podrán contar mucho mejor Pepe, Viviana y Fabricio sobre la situación del estado y cómo es que las cosas que publicamos acá son consistentes con lo que ustedes pueden observar en el terreno y cómo también podemos ir complementando y juntando esfuerzos para poder avanzar pues la agenda que por supuesto nos interesa muchísimo y nada más para ir cerrando, pues concluir, reiterar que les agradecemos muchísimo su participación y que pues estamos abiertas a ver las diferentes formas en las que podemos incorporar también sus experiencias en las búsquedas, ¿no? Y bueno, con esto termino para dejar también más espacio para la discusión y pues bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge y Mónica. Una exposición bastante sucinta y bastante clara de lo que implica el proyecto. Destaco la necesidad de tener datos oficiales, es decir, la no existencia de transparencia por parte de las autoridades para documentar el fenómeno y exponerlo ante la sociedad. Destaco el papel fundamental que ha tenido la prensa para subsanar este rol que no ha tenido de documentación las autoridades, pero a la vez este esfuerzo a veces se queda un poco corto y es necesario implementar otro tipo de mecanismos. Resulta muy interesante lo que mencionan sobre el papel que tiene el modelo, ¿no? El modelo busca ser una herramienta auxiliar a los procesos que ya se están gestando tanto por familiares como por colectivos. Es decir, es una herramienta que no busca reemplazar, es una herramienta que busca auxiliar. Y partiendo de esto, para la discusión posterior, han surgido algunas preguntas. Se las voy a dejar para que vayan pensando en una respuesta. Una pregunta es, para Jorge, ¿cabría la posibilidad entonces de que hubiera un número mayor a 109 fosas en la entidad, además de las reportadas por el informe? Para Mónica, por ejemplo, ¿para qué podría servir el modelo para las autoridades? ¿Cuál sería su utilidad en el caso de que las autoridades vieran esta presentación y dijeran, este modelo ¿para qué nos puede servir? Y para los dos, ¿cómo creen que ayudaría para mejorar este proyecto de investigación si las autoridades publicaran la información de sus fosas y ustedes la pudieran utilizar en conjunto con la información de prensa? Esas son unas preguntas iniciales para la discusión posterior, pero ahora pasamos a la segunda parte de este conversatorio en donde escucharemos de voz propia a las personas que viven en Guanajuato y han tenido que sufrir esta opacidad por parte de las autoridades ante la existencia del fenómeno de fosas clandestinas. A continuación le doy la palabra a Viviana, quien nos hablará un poco más acerca de su experiencia y qué es lo que ha pasado en todo este contexto. Muchas gracias, Viviana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana. Tengo a mi hermano desaparecido desde el 8 de enero del 2018. Ha sido un tema de verdad que
que me cambió la vida. El hecho de tener a un familiar desaparecido es algo que te cambia, destruye la familia, destruye tu entorno, acaba con tus amistades, con tu salud emocional. Pero sumándole a todo lo que les comento ahorita, yo siempre he platicado que yo era una persona muy, muy ingenua en el tema de políticas, de las autoridades. Yo platicaba el otro día con alguien de que yo creía que cuando vas y pones la denuncia por un familiar desaparecido, van y buscan inmediatamente. Cuando yo voy a poner la denuncia, mi mundo se desmorona por completo, porque en cuanto llegué a poner la denuncia, pues me revictimizaron, insinuaron que si mi hermano andaba haciendo cosas malas y demás, y como que no se enfocaron en el tema de la búsqueda. Así caminé un año yo sola, preguntando en la fiscalía cómo iba el caso de mi hermano. Nunca llamaron a declarar a nadie, nunca preguntaron nada, nunca visitaron su domicilio. Y cada que iba era como, me salía igual que como había llegado, ¿no? Pero cada vez había pasado más tiempo y más preocupada. Gracias a Dios, un día veo en el Facebook una nota de que se iban a juntar un grupo de personas que tenían familiares desaparecidos y que iban a ir a pedir información a la fiscalía, que quien gustara unirse se uniera. Pues yo, sin conocer a nadie, me voy a donde deciden reunirse las compañeras del colectivo A Tu Encuentro, que por ese tiempo eran como 5 integrantes. Tengo la fortuna y el buen tino de ir a reunirme con ellas, y te puedo decir que desde que las conozco ha sido un trabajo a contraviento, donde nos hemos encontrado con muchos obstáculos y con poca ayuda. Te puedo decir que fundaciones nos han ayudado. Ahorita escuchaba a Monse cómo ellos tienen todo de estar recopilando información y de todo este programa del que cuentan, y se me hace otra vez increíble que como las autoridades no les importe hacer este tipo de mecanismos para ayudarnos a regresar a nuestros familiares a casa. Me acuerdo la primera vez que me reuní con mis compañeras del colectivo, con Pepe, con Janet, Pepe está aquí presente. Fuimos en esa ocasión a pedirle información a la fiscal de Irapuato. Nos trató de una manera horrible. Hay una grabación ahí por ahí de ese día que estuvimos con ella, donde igual nos salimos igual. Ha sido un caminar muy pesado, y cada vez que veo más quiero, me espanta el hecho de cómo trabajan las cosas aquí en el estado de Guanajuato. Encontraron en enero del año pasado una fosa en el Venado de Yostio. Mi hermano desapareció muy cerca de ahí, y por los índices, por la poca información que hay en la carpeta de investigación, yo he llegado a pensar que mi hermano pudo haber quedado ahí. La fosa la encontraron en enero, hasta la fecha no nos han dado ningún dato de cuántos cuerpos fueron encontrados ahí, qué se hizo con esos cuerpos, si ya cotejaron el ADN y demás. Ha sido un caminar muy pesado, donde ahora me doy cuenta de que cuando tienes un familiar desaparecido no puedes confiar en las autoridades. O sea, ellos son los únicos que al final de cuentas no investigan, no hacen su trabajo, no saben tratar a las víctimas, no saben tratar a los familiares. Todas mis compañeras hemos pasado por un proceso muy largo en donde estamos en búsqueda de que se sigan los protocolos, de que se sigan las leyes, de que se respeten nuestros derechos, de que haya investigación. Teníamos una esperanza muy fuerte ahora que iba a salir la Comisión Estatal de Búsqueda. Nos llevamos otra decepción, pusieron a cargo a una persona que su única experiencia es en la administración de empresas. Ya él quedó a cargo, nos mandó llamar a alguna búsqueda sin garantizar nuestra seguridad, nos quería meter allá a Santa Rosa de Lima, nada más con policía estatal, a lo cual no accedimos. Somos un colectivo muy organizado, y yo y mis compañeras lo platicamos y decidimos que si nosotros nos morimos, nadie va a buscar a nuestros familiares. Nosotros no tenemos permiso de morirnos ahorita. Yo sé que si yo llego a morirme, nadie va a buscar a mi hermano. Y sé que por alguna razón sigo de pie. Yo tengo la esperanza de encontrar a mi hermano, de que todos los desaparecidos del colectivo regresen a casa,
de que un día tengamos una comisión de búsqueda digna, una comisión de búsqueda con conocimiento, alguien que de verdad haya estudiado para buscar a personas y que no nada más se aviente el cargo por cobrar un sueldo o por respetar algún tipo de amistad política o qué sé yo. Entonces sí ha sido un camino muy pesado, todas mis compañeras están pasando exactamente por lo mismo que yo. Hay una compañera que su hermano desapareció por allá, por Celaya, y me acuerdo que ese día que nos invitaban a la búsqueda, me rompió el corazón escucharla ver llorar, porque pues todas decidimos que no fuera esa búsqueda porque no nos garantizaba nuestra seguridad, y el conflicto que a ella le causó el no poder ir a esa búsqueda, pero también pensar en su vida, ¿no? Que si ella no regresa, ¿quién va a buscar a su hermano? Son temas muy difíciles nosotros como familiares. Yo creo que, mira, ahorita estoy pues con puros expertos, ¿verdad? Que saben de números, de estadísticas, y a lo mejor que saben hablar con otras palabras. Yo solo puedo hablar desde mi punto de vista de cómo como un familiar que tiene una persona desaparecida, no hay esperanza. O sea, si volteas a ver todo el trabajo que hace la policía, que hace la fiscalía, si revisas yo la carpeta de investigación que he leído de mi hermano, te das cuenta de que no pasa absolutamente nada, y que los desaparecidos, el gobierno parece que preferiría mantenerlos ocultos y que nadie se acordara de ellos. Es un tema lamentable. Nosotros como colectivo tenemos un solo fin, que es regresarlos a todos a casa. Vamos a buscar las maneras, vamos a ir evolucionando como tengamos que evolucionar para que esto suceda. En cuanto al tema de las fosas, yo creo que en Guanajuato nunca se va a saber un número real de fosas ni de cuerpos, porque la fiscalía no quiere que se sepa, y ellos son los encargados a fin de cuentas de llevar ese tipo de información. Gracias. Viviana, muchas gracias por tu testimonio. Es muy importante lo que mencionas. Retomo, las familiares y los familiares no deberían de ser quienes están haciendo las tareas del Estado. Viviana pone en relieve bastante claro la indolencia de las autoridades, la falta de capacitación con la que se han conducido y la inseguridad en la que se enfrentan las y los familiares todos los días al momento de hacer estas búsquedas que son obligación del Estado. Este conversatorio y este informe no solo persigue el objetivo de una investigación, sino visibilizar también estas situaciones y poder dotar a las autoridades de insumos para que hagan el trabajo que tendrían que estar haciendo. Para enriquecer más estas perspectivas, les doy la palabra a Fabricio, quien nos hablará un poco más acerca de su experiencia con esta problemática en el Estado. Adelante, Fabricio. Fabricio, tu micrófono. Sí, sí, muchas gracias, perdón. Ya estaba yo agradeciéndoles del espacio y de que hayamos podido también con la Ibero León, la Ibero México, Data Cívica y muchas otras organizaciones, colectivos de familiares del estado de Guanajuato, poder sacar adelante este trabajo que se ha ido enriqueciendo, la verdad, ¿no? En todo el camino, en los últimos meses. Y pues desde que llegué al estado he trabajado en dos campos, ¿no? Desde la academia, en el tema de la desaparición entre Guerrero, Ciudad de México y Guanajuato, desaparición de personas y colectivos de familiares de desaparecidos, desde la investigación y un poco desde el activismo con pues, cierta participación, ¿no? Propiamente con los grupos, con las familias, con grupos también, digamos, de fuera, de regiones vecinas, desde Jalisco, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, ahí me he dado cuenta de que llegando a Guanajuato, la realidad sí, pues era muy distinta y muy, muy opaco todo. No había casi colectivos de familiares o no estaban articulados entre sí, ¿no? O sea, sí había, ¿no? Está Justicia Esperanza, Colectivo Cazadores, pero eran casos como que de hace 10 años y no había articulado, no se había articulado como un movimiento tan grande, tan fuerte de dolor como es ahora, con tantas familias
y, pues, y más, digamos así, también presencia, ¿no? Estaba muy invisibilizado la problemática de los homicidios y los feminicidios. Poco a poco ya crecieron tanto que se empezó a conocer del fenómeno también a nivel nacional, ¿no? Pero quedaban que las desapariciones tampoco se conocían o tampoco se manejaba el tema y entonces pues que se habían ido con el novio o la novia, declaraciones del exgobernador o que sí habían ido a Estados Unidos y que pues criminalizaban, etcétera, ¿no? Entonces era lo que había pasado en el resto del país, seguía pasando mucho en Guanajuato de ese problema de criminalización de las autoridades hacia las personas desaparecidas y sus familias, ¿no? Poco a poco también la cuestión, ¿no? Como que ha ido teniendo más presencia, gracias, yo diría que a los colectivos, sobre todo al periodismo, un poco también a la academia, al resto del país también a ciertos apoyos, etcétera, para que pues llegaran a tener un poco de voz. Aún así han sido invisibilizados, no han sido como que considerados en el tema de las leyes y en otras cuestiones que día a día están luchando por tener más presencia, ¿no? Los datos que se manejaban aquí en el estado no existían. Eran datos parados ahí al año 2008, no se conocía el tamaño del problema y lo que te pasa Fiscalía investigando el tema, ¿no? Por ejemplo, son datos como que muy, no están desagregados, no tienen un estándar mínimo para poder hacer cualquier razonamiento y con mucha labor, mucho cansancio, puedes calcular y saber cuál es más o menos. Y solo es la cifra oficial. Sabemos que en Guanajuato hay una cifra negra, mucha gente no puede denunciar por miedo y muchas otras cuestiones, o no lo denuncian y no lo ponen como desaparición, no le abren la carpeta, le ponen no localización todavía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estaba toda esa problemática, bueno, llegando al tema de las fosas, lo mismo. En las mismas peticiones de información sobre personas desaparecidas, también se pedía conocer cuántos hallazgos de cuerpos se han hecho, cuántas fosas clandestinas, cuántos cuerpos sin identificar. Pues si ahí la respuesta es no hay registro estatal de fosas comunes y clandestinas como lo mandata la ley general y también la de Guanajuato ahorita, no lo hay. Entonces, pues, es casi imposible tener esa fuente y esto hasta la última petición, que fue en agosto de 2020, vuelve a repetir lo mismo. Y eso lo basa en ciertas definiciones que no se aclaran tampoco, las definiciones de qué entienden por fosa clandestina. Y también yo digo que en una voluntad implícita, como implícita, explícita también, de ocultar. Si la fosa es ilegal y es un ocultamiento y es una violación grave de derechos humanos y la fiscalía en general, las autoridades, la vuelven a ocultar 2 veces, ¿no? O sea, entonces ahí hay un problema. Yo creo que visibilizarlo está bien para empezar un trabajo en ese sentido y que, pues, que la sociedad conozca más, etcétera, ¿no? Bueno, pues, Muchas gracias, Fabricio. Me parece muy interesante lo que mencionas, particularmente el cambio de paradigma que poco a poco se ha ido dando en el Estado gracias principalmente a la presión que han ejercido estos colectivos y a la organización que han tenido las familias por visibilizar el tema y por darle relevancia, mismo que los ha puesto en un papel bastante complicado frente a esta indolencia del Estado. Y otra cosa bastante interesante es lo que mencionas sobre el ocultamiento o el doble ocultamiento de los hechos, ¿no? Esta premeditación para utilizar ya sea definiciones legalistas o conceptos con el único objetivo de ocultar la información que debería de existir, me parece algo bastante grave y creo que es algo que se puede generalizar en muchos aspectos en mecanismos de transparencia, ¿no? Muchas veces el cumplimiento de la transparencia o del acceso a la información se da en lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que te pueden entregar es lo que te entregan o utilizan algún mecanismo para no darte la información que debería de existir. Esta experiencia me parece muy interesante y ahora quiero darle la palabra a Pepe, quien nos va a hablar también acerca de su experiencia. Por favor, Pepe, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por el espacio. Hay que reconocer el esfuerzo que se hace a través de Data Cívica, de la Ibero, por empezar a visibilizar este problema y por empezar a ponerle de forma un poquito más formal y desde una visión más científica el poder tener un poco más de conocimiento de la situación que estamos viviendo en Guanajuato. Nosotros consideramos en Sembrando Comunidad que es muy importante el poder aproximarnos al fenómeno de la violencia en una totalidad para poder empezar a comprender sus ramificaciones y sobre todo sus implicaciones sociales. Para nosotros es muy, muy importante y queremos reconocerles el día de hoy también el esfuerzo y también agradecer la colaboración que se ha dado y esperemos que sea el inicio pues también de una colaboración que pueda llevar a mejores y mayores herramientas para la ciudadanía y sobre todo para las familias, que es lo que más nos interesa a nosotros en Sembrando para poder seguir abonando en esta discusión del Estado. Para empezar, las implicaciones o las consecuencias que tiene la falta de reconocimiento del fenómeno de las fosas en el estado de Guanajuato, pues puede ser, y lo podemos abordar también en un inicio, por un tema político. Es decir, no aceptar la violencia que se está viviendo en el estado, pues también porque eso implica reconocer la falta de, o más bien la ausencia del Estado en la atención de la violencia, desde la prevención, pero también desde los delitos que se cometen y la investigación, que eso es como muy importante. Entonces, para nosotros, como ya lo comentaba mi compañera Viviana, cuando nosotros en aquella primera reunión a inicios de diciembre del año pasado nos reunimos con la entonces subfiscal de Irapuato, Claudia Mota, nosotros le preguntábamos cuántas fosas hay en Guanajuato y ella de una manera pues muy déspota nos volteó a ver y nos dijo, fosas en Guanajuato no hay. Lo que todo mundo se nos hace como muy increíble, pues porque durante mucho tiempo hemos sido o fuimos el estado más violento de todo el país. Entonces, para nosotros es una cuestión muy importante y también lo que comentaban sobre hay que tener en cuenta la cifra negra en la denuncia de las desapariciones de las personas. También eso es muy importante, hay mucho miedo en las familias. Hay que decirlo, el miedo de las familias es por el contexto de violencia que vivimos en el estado, pero que también nace porque la misma Fiscalía aprovecha ese contexto para repetirlo y para utilizarlo en contra de las familias. Ya escuchábamos de parte de Viviana sobre la criminalización, sobre la estigmatización que sufren las familias, pero es la misma Fiscalía, porque a nosotros nos comentan las familias, la Fiscalía que les dice, no pongas la denuncia, no te pongas más en riesgo tú, no pongas más en riesgo a tu familia, y es entonces donde la misma Fiscalía empieza a fomentar ese mismo subregistro. Ahora, a nivel operativo, de cuáles consecuencias o cuáles implicaciones podemos tener, es que el trabajo no se realiza de manera adecuada. Como no estamos reconociendo que tenemos este problema, entonces no estamos diseñando o no estamos identificando las necesidades en capacitación, en herramientas, en mecanismos para abordar estos problemas. Por subsecuente, como estamos negando la realidad, entonces no se están considerando ciertas partidas o presupuestos para atender este problema. Eso también nos parece muy importante y consideramos que es parte también tiene una visión económica el no reconocer el problema de las personas desaparecidas. Sobre todo la gran consecuencia que nosotros en Sembrando identificamos, la gran consecuencia de no aceptar y la gran consecuencia y la gran implicación de no conocer adecuadamente el problema, la reciben las familias. Porque seguimos negando que hay fosas, por ende no hay búsquedas. Pero luego nos encontramos con dobles discursos o nos encontramos con con las grandes incoherencias del discurso del Estado. Decimos que no hay fosas, pero llamamos a las familias a que ya trabajen, llamamos a las familias a que salgan a las búsquedas, aunque este trabajo se haga sin la preparación adecuada, sin la seguridad necesaria, como ya como comentaba mi compañera Viviana, pues sí, precisamente la semana pasada recibimos una invitación para asistir a una búsqueda a Santa Rosa de Lima el viernes, la invitación nos la entregan el jueves en la noche. Y entonces cuando preguntamos quién va a dar seguridad, nos dicen únicamente Policía del Estado. El secretario de Seguridad Estatal nos asegura que habrá seguridad para todas las familias de manera adecuada. Entonces, un poco el tema es de que llega una compañera del colectivo al punto de reunión y se da cuenta de que solamente llega una patrulla al punto de reunión con 4 elementos. Ese mismo día en Juventino Rosas, ese mismo día hubo un enfrentamiento
Hubo 2 personas que murieron en ese enfrentamiento y nos parece terrible pues lo que se está viviendo y la forma tan poco profesional con la que se está abordando el problema. No conocemos las implicaciones de la violencia. Las fosas clandestinas es solamente un fragmento de toda la violencia que se vive en el estado de Guanajuato. Por ejemplo, mucho se habla sobre los entierros ilegales, que es el eufemismo que utiliza la Fiscalía del Estado, pero por la misma dinámica y el mismo contexto de la delincuencia organizada en el estado de Guanajuato, muchas de las fosas son en estos grandes recipientes donde antes se guardaba la gasolina y ahí es donde se meten los cuerpos, o es donde tienen gasolina y ahí se arrojan los cuerpos, o en estos grandes recipientes se saca el recipiente de la tierra y ahí se depositan los cuerpos. Es decir, las fosas clandestinas también entran en la misma dinámica y en el mismo contexto de los grupos de la delincuencia organizada y cómo se están desenvolviendo en el estado de Guanajuato. Muchas gracias, Pepe. Creo que pones en relieve una constante desde tu perspectiva y es la ausencia total del Estado para atender esta problemática y dar una respuesta adecuada a las víctimas, ¿no? Me parece algo terrible que lo que mencionas sobre que la falta de información o la negativa de la existencia del fenómeno impide la actuación del Estado, ¿no? El argumentar que no existen fosas y que no existe el problema hace que nada más se active por parte de las autoridades estatales. Creo que podemos afirmar con la presentación de esta investigación que ya no hay lugar para este doble discurso, ¿no? Ya no hay una excusa para no iniciar las búsquedas o para negar la existencia del fenómeno. Si bien esta es una primera aproximación para documentar lugares donde han existido este fenómeno, ¿no? Donde se ha presentado y por lo tanto ya no hay espacio para este doble discurso, para esta doble actuación por parte de las autoridades. En las preguntas nos hacen la siguiente pregunta, que es tanto para ti, bueno, para ambos. ¿Qué mecanismos utilizan los colectivos de familiares para presionar a las autoridades para que actúen? Y Vivi nos mencionan que es muy importante la participación de las familias. Entonces, ¿cómo presentar las historias de vida detrás de las desapariciones, ¿no? Además de esto, un poco para retroalimentar la labor académica, ¿cómo ustedes creen que se debería de presentar estas historias de vida dentro de este contexto de la investigación, ¿no? Y cómo hacer valer sus voces en estos espacios. Les dejo estas preguntas para que tengan un tiempo de pensarlas, las respuestas, y mientras le doy la palabra a Jorge y a Moni para que respondan las preguntas que ya habían surgido con anterioridad. Sí, bueno, muchas gracias. Yo voy a responder de las primeras dos sobre si puede haber más de 109 fosas clandestinas, que es de las que estamos documentando en el informe, y cómo ayudaría a tener información de autoridades tanto para el tener un conocimiento en general de la magnitud y como para el modelo, ¿no? Respecto a la primera pregunta, pues sí, sí puede existir la posibilidad de que sean más de 109 fosas clandestinas. Esto como, por las razones que ya mencioné un poco, ¿no? Siempre que estamos documentando algún tipo de violencia, por lo general la documentación siempre va a estar fragmentada y va a estar incompleta por diferentes factores, que pueden ser factores geográficos, políticos, económicos, de las personas que se están encargando de hacer la documentación. En este caso, por ejemplo, de la prensa. Entonces, es interesante, por ejemplo, cuando nosotros vemos los resultados del modelo de fosas clandestinas para el estado de Guanajuato, ver cómo el modelo nos está diciendo que hay municipios en el norte de la entidad que pueden tener fosas clandestinas, ¿no? Sin embargo, la prensa no ha podido observar hallazgos de fosas clandestinas en esos municipios y puede haber diferentes razones, ¿no? Justo a lo mejor es más difícil, a lo mejor no hay tanta atención mediática en el norte, en los municipios del norte de Guanajuato, a lo mejor es más difícil que periodistas puedan cubrir esas zonas del estado, pero no deberíamos de descartar la posibilidad de que también haya fosas clandestinas ahí. Entonces, esto es a lo que quiero llegar, ¿no? Sí puede haber más de 109 fosas clandestinas, sin embargo, nosotros
son las que hemos podido documentar a través de los procesos de la prensa. Y lo ligo justo con la segunda pregunta, ¿no? De cómo nos ayudaría a tener información de autoridades en el Estado respecto al fenómeno. Pues de hecho nos ayudaría bastante, porque con las investigaciones que hemos realizado antes junto con Data Cívica, con el Human Rights Data Analysis Group, con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y con Artículo 19, nos hemos dado cuenta que muchas veces los municipios que reporta la prensa no necesariamente son los mismos municipios que reportan las fiscalías. Inclusive en un mismo estado, por ejemplo, puede ser que hay municipios donde reportan hallazgos de fosas clandestinas solo la prensa, y hay municipios en donde solo reporta la fiscalía, ¿no? Entonces, conocer estos procesos y saber por qué hay municipios que solo puede observar la prensa y por qué hay municipios que solo puede observar la fiscalía, nos ayuda bastante justo para conocer cuál es el proceso de producción social de esta información relacionada con violencia, y a nosotros nos ayuda también para la herramienta que es el modelo. El modelo aprende también, identifica cuáles son las características de estos municipios que pueden ser diferentes en sus condiciones geográficas, sociodemográficas y de violencia. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer mejor o afinar nuestras predicciones respecto a los resultados. Entonces, por eso es importante tener también acceso a datos oficiales, ¿no? Porque podemos conocer otros municipios que a lo mejor no está observando la prensa, y porque también podemos confirmar algunos de los hallazgos que también haya por parte de la prensa, y también sabríamos cuáles son los hallazgos que nosotros tendríamos que estar exigiendo información que a lo mejor no tienen registrados las autoridades. Entonces, mientras más información tengamos, siempre va a ser mejor, porque todas las fuentes van a tener algún tipo de sesgo o van a estar incompletas, precisamente porque esto pues sucede, ¿no? Es normal cuando documentamos procesos de violencia, y por eso podemos hacer uso de herramientas estadísticas como las que estamos intentando poner a disposición. A mí me gustaría añadir un poco la pregunta que nos hacían sobre cómo pueden utilizar las autoridades esta información, y lo ligo mucho. Quiero vincular mi respuesta a lo que vienen diciendo tanto Pepe como Viviana como Fabricio sobre justamente el actuar de las autoridades en este contexto. Por supuesto que esta es una herramienta que permite dar pistas iniciales de dónde podría haber una búsqueda en diferentes municipios, ¿no? Una búsqueda en la que por supuesto que las autoridades son quienes tienen que participar y quienes tienen que hacer la búsqueda. Sin embargo, como ya nos vienen contando Pepe, Fabricio y Viviana, la realidad es que en el contexto del Estado, las autoridades no están respondiendo en las búsquedas, por un lado, pero tampoco están respondiendo en el acompañamiento y en la protección de las familias que están haciendo las búsquedas, ¿no? En este país, como ya también lo hemos dicho en diversas ocasiones y como Viviana nos cuenta también, pues son las familias quienes tienen que hacer las búsquedas de las personas desaparecidas, de sus familiares y de los seres queridos, ¿no? Entonces, en ese sentido, número uno, las familias no son quienes tendrían que estar buscando, desde mi punto de vista, pero dado que el Estado no lo hace, pues ante este vacío de las autoridades, son ellas quienes salen a buscar con sus propios recursos. Y en ese sentido, yo pienso mucho en cómo responder esta pregunta en un contexto en el cual las autoridades nomás no están haciendo el trabajo que tendrían que estar haciendo. Y no solamente eso, sino que no están protegiendo a las familias cuando hacen las búsquedas. Y además hay un contexto, si me lo permiten decir, de muchísima criminalización en el Estado a las organizaciones y a las familias que están haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, vemos que en las semanas recientes ha habido una violencia por parte de las propias fiscalías y por parte de las propias autoridades a las familias que están protestando y a las familias que están exigiendo la búsqueda de sus familiares.
En ese sentido, creo que, por supuesto que las autoridades podrían hacer uso de este trabajo y podrían hacer uso sobre todo de una coordinación con las familias que les permitiera identificar, que les permitiera hacer búsquedas muchísimo más efectivas a partir de la información que ya tienen los familiares, que ellas conocen porque conocen el estado, porque conocen dónde desaparecieron sus familiares, conocen dónde van habiendo los hallazgos de las fosas y cosas como la que nos platicaba Viviana sobre el actuar de las autoridades, pues deja muy claro y muy evidente que las autoridades no están, en el caso de Guanajuato en estos momentos, en ninguna disposición de poder hacer un acompañamiento y de utilizar este tipo de herramientas y las herramientas complementarias que se generan desde diferentes espacios y en diversas disciplinas de forma interrelacionada, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo así aquí porque pues ustedes ya nos han contado un poco sobre esto y porque sé que también hay un poco más de preguntas al respecto, pero tenemos otras experiencias también en donde las autoridades han retomado este tipo de trabajo y han logrado, de la mano de las familias, hacer búsquedas en diferentes municipios en donde no estaban haciendo las búsquedas, ¿no? Entonces, creemos que sí, las herramientas tecnológicas son una herramienta poderosa para poder hacer búsquedas, no solamente este tipo de tecnología, sino muchas otras que existen en torno a la antropología, por ejemplo, forense, ¿no? El análisis de antropólogas, compañeras sociólogas que hacen sobre análisis de contexto, en fin, hay muchas herramientas que las autoridades pueden utilizar para complementar su proceso de trabajo y que desafortunadamente vemos que en el contexto de Guanajuato no está sucediendo así y además está habiendo una criminalización muy importante a las compañeras de los colectivos y a las compañeras y compañeros de las organizaciones que acompañan a los colectivos. Muchas gracias, Moni Jorge. Antes de darle la palabra a Viviana para que conteste las preguntas que habíamos hecho, les paso otras para que vayan pensando en una respuesta. La omisión de las autoridades de seguridad es una violación a derechos humanos, y si ustedes han pensado en llevar esas quejas y recomendaciones a la Corte Interamericana, preguntan también si es Santa Rosa de Lima la que está por Celaya o la que está por la Sierra de Guanajuato, y cuál es la diferencia entre una fosa común y una fosa clandestina. Esas se las dejo para que las vayan pensando, y mientras le doy la palabra tanto a Viviana como a Pepe para las otras preguntas que habíamos hecho previamente. Ok, gracias. Preguntaban que cómo vamos a hacer que se nos escuche. Pues como lo hemos venido haciendo, les platico que iniciamos, mis compañeras, las que iniciaron el colectivo eran 5, ahora el colectivo son 200 familias. El que anda al frente de las familias es Pepe, arriesgando la vida. Pepe ha recibido amenazas de muerte por andar en búsqueda de los desaparecidos aquí en el estado de Guanajuato. ¿Cómo nos vamos a hacer escuchar? Plantándonos, como lo hicimos en la capital del estado, afuera del Teatro Juárez, gritando. Somos un colectivo que sabemos dialogar. Alguna vez alguien me dijo, somos un colectivo que si tú te sientas a hablar con nosotros, nosotros nos sentamos a hablar contigo. Si no nos respondes, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para hacernos escuchar. El colectivo es relativamente joven, 8 meses, 9 meses tiene el colectivo, y creo que lo que hemos logrado es bastante. Y a la vez nada, así de efímero es esto. Yo la vez que nos reunimos con Diego, si no en enero, yo salí bien ilusionada, dije, el gobernador Diego ya me dijo que voy a encontrar a mi hermano, que nos va a ayudar, que va a salir la Comisión Estatal de Búsqueda y que todo muy bonito nos la pintó. Saliendo de la reunión alguien me dijo, hija, no porque ya te hayas reunido con el gobernador te emociones tanto. Una cosa es lo que promete y otra cosa es lo que de verdad va a hacer.
Y pues de ahí a la fecha han sido puras desilusiones tras desilusiones. En el tema de las leyes no se aceptaron nuestras últimas sugerencias. Creen en el gobierno que están tratando con un grupo de personas tontas. El colectivo ha ido evolucionando, nos hemos estado leyendo. Próximamente vamos a estar reuniéndonos periódicamente para estudiar el tema de la ley de víctimas, de la ley de búsqueda, porque queremos estar informadas para saber cuáles son nuestros derechos y cómo los vamos a hacer valer. Ahorita que salió la Comisión Estatal de Búsqueda, hay nuevos colectivos, lo cual es muy bueno para que, como ustedes dicen, se visibilice más el tema de los desaparecidos en el estado de Guanajuato. Y nosotros, los colectivos, hablaban de darle el voto de confianza al administrador de empresas. Nosotros optamos por darle el voto de confianza a los colectivos, a los nuevos colectivos y a los colectivos que ya tenían más tiempo, como Justicia y Esperanza y Cazadores, darles nuestro voto de confianza a ellos. Si ellos decidían confiar en que el administrador de empresas podía hacer un buen trabajo al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda, pues nosotros confiábamos en ellos como búsqueda. Nosotros no vamos a parar, vamos a seguir haciéndonos escuchar como lo hemos estado haciendo, y vamos a seguir aquí pues hasta que nos los regresen a todos. Si yo lo he pensado, si es necesario, yo odio las leyes. Si es necesario que me las lea y me las relea para saber de qué manera voy a exigir mis derechos, para que encuentren a mi hermano, lo voy a hacer, y vamos a hacer lo necesario. Yo también creo que es un tema importante de parte de la sociedad, que la sociedad a veces cree que compartir algo en Facebook o darle me gusta a un tweet, eso es ayudar, y creo que la solidaridad va más allá. Yo creo que el día que la sociedad empiece a unirse más y exigir lo que nos corresponde como ciudadanos, ese día las cosas van a cambiar. Yo te puedo decir que no es lo mismo que le hagan caso a 5 personas manifestándose afuera de algún lugar, que ver ya ahorita un colectivo grande que saben que si no nos responden, nosotros les vamos a responder. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Pepe, no sé si tú quieras agregar algo a esta intervención que va mucho en la línea de ambas participaciones. Sí, muchas gracias. Pues y de igual forma, mira, yo creo que, y esto es un poco, las familias de personas desaparecidas que se unen en colectivos, pues tienen toda la legitimidad para exigir y para demandar a las autoridades que hagan todo su trabajo. Nosotros en Sembrando Comunidad, que es un proyecto impulsado por la licenciada Janet Miranda, que es licenciada en criminología, y por su servidor, que también soy criminólogo, un poco más nuestro objetivo es pues centrarnos mucho sobre la investigación, pero sobre todo con las búsquedas en vida y también sobre las búsquedas forenses, pero nosotros nos damos cuenta de que hay una inclinación para hablar más de búsquedas forenses y de búsquedas de fosas, porque entendemos que hay una necesidad primero de reconocer y luego de atender de manera adecuada. Pero para nosotros que todos los días nos la pasamos revisando expedientes y carpetas de investigación donde nosotros estamos identificando las fallas de las autoridades, para nosotros, cuando nosotros llegamos y empezamos a acompañar al colectivo A Tu Encuentro, desde que se fundó, nosotros nos damos cuenta de que existe mucha gente, como bien lo comenta esta Viviana, que piensan que por reunirse con ciertas autoridades, su caso empieza a caminar, ¿no? Inclusive nos damos cuenta de que hay gente que se dedica única y exclusivamente a eso, ¿no? Como a conseguirle reuniones a las víctimas con ciertas autoridades como si eso fuera a abonar. Un poco la postura de donde partimos mi compañera y yo es que las autoridades no saben cómo investigar el tema, no importa el recurso, las certificaciones, y no importa pues los videos ni los grandes edificios, que es lo que tenemos en Guanajuato, sino más bien lo que importa es lo que hay en las carpetas de investigación. En las carpetas de investigación hay bastante información y sobre todo mejor información de la que se puede encontrar en los medios de comunicación para ubicar fosas clandestinas, pero sobre todo para fijar y hacer búsquedas individualizadas. Hay por ejemplo, carpetas en las que
hace 2 años, hace poco más de 2 años desaparece Juan Carlos, que es el hombre más joven de las personas desaparecidas del colectivo A Tu Encuentro. Cuando él desaparece, una persona, un testigo, menciona que estaban en una fiesta y llega un comando armado, empieza a disparar en contra de la fiesta y que ellos ven como Juan Carlos brinca al canal para taparse de las balas, cae en el canal y como el niño no sabía nadar, se lo lleva a la corriente, les pide auxilio, pero tampoco nadie sabía nadar de ahí, se lo lleva a la corriente y ven como el niño se ahoga. Y entonces, hace 2 años, la Fiscalía manda un documento a Protección Civil del Estado de Guanajuato para que realice la búsqueda en el canal del cuerpo de Juan Carlos. Protección Civil le responde 2 semanas después a la Fiscalía que fueron al lugar, que no dieron con la colonia, por lo tanto no pudieron llevar a cabo la búsqueda de Juan Carlos. La Fiscalía no le responde, no se agenda, es decir, no se coordinan ni entre ellos para la búsqueda de una persona de 13 años, de un adolescente de 13 años. Es terrible. Y casos así se repiten y se repiten. A nosotros nos parece que una forma de fiscalizar a nuestras autoridades y sobre todo en el caso de la Fiscalía, que es la que recae y la que tiene la responsabilidad de las búsquedas y sobre todo de encontrar a las personas y deslindar responsabilidades, para nosotros es importante fiscalizar a la misma Fiscalía, pero a través de sus carpetas de investigación, ¿no? Nosotros sabemos de que hay esfuerzos de fundaciones de Ciudad de México que vienen y ven el sistema con el que atienden, o que vienen y ven las herramientas con las que cuentan. Sí, tenemos una fiscalía que tiene edificios muy bonitos y que tiene herramientas tecnológicas que presumen a cada rato. Esos edificios y esas herramientas no se traducen en buenas investigaciones para las personas desaparecidas. Y eso es un poco lo que nosotros queremos hacer y con lo que nosotros contribuimos, en este caso con el colectivo A Tu Encuentro, que tengan una persona o unas personas que sean expertas en el tema de investigación, que les acompañen, pero precisamente para definir las búsquedas de sus familiares. Es a través del análisis de las carpetas de investigación y a través de ponerle orden al desorden que tiene la Fiscalía, que se han logrado encontrar cuerpos que ya tenía la Fiscalía, inclusive hace años, ¿no? Gente que ya estaba inclusive en la fosa común que aún se encontraban en CEMEFO y que ahorita tenemos más o menos un intervalo de 8 meses. Si tenemos ese problema con los cuerpos que ya tienen en CEMEFO, imagínense ustedes el problema que tenemos para encontrar los que están en las fosas clandestinas. Es decir, hay una completa ignorancia en cuanto al tema de la investigación, que en México tenemos un problema muy grande, que la investigación recae sobre el Ministerio Público desde la Constitución, y entonces el Ministerio Público se toma este papel, digamos, de detective, a veces se sienten expertos en todo lo que tenga que ver con temas de investigación, que cuando llegan una criminóloga y un criminólogo a quererles dar algunas diligencias de investigación, pues viene un poco la resistencia. En lugar de nosotros encontrar autoridades que acepten las recomendaciones que hacemos, en lugar de encontrar autoridades que trabajen de la mano con las familias, como ya lo mencionaba Viviana, en el tema de la ley se realizaron algunas mesas, escucharon a las familias, les dan 5 minutos para hablar y después de 2 reuniones donde le dan 5 minutos a cada familia, ya todas las diputadas estaban muy sensibilizadas con el tema y les preocupaba mucho el tema y ya conocían del tema a la perfección. Al final, cuando se da lo de la ley, no se toma las observaciones que nacen de las familias a raíz del análisis de las carpetas de investigación. Un trabajo que le costó mucho tiempo, dinero y esfuerzo a las familias y a Sembrando Comunidad. Y al final, siempre se desprecia la visión de las familias, siempre se minimiza las aportaciones de las familias por considerar que no son las personas adecuadas para hablar, por ejemplo, como el tema de las leyes o, por ejemplo, como el tema de la investigación como tal, como ustedes ya escucharon a Vivi. ¿Por qué muchas veces las familias tienen esta idea? Porque es la misma fiscalía la que les vende que ellos son los expertos en estar investigando. Cuando les empezamos a fiscalizar nos damos cuenta de que no es así. Entonces, yo creo que es un arma de doble filo, o estamos viviendo 2 historias. Por un lado, un Estado que no quiere aceptar el tema de las fosas porque no tiene las herramientas para tratarlo, porque no tiene los conocimientos para tratarlo, pero también lo estamos viviendo
por un Estado que no sabe cómo abordarlo, pero no tiene la capacidad de aceptar que no tiene esas capacidades, que no tiene esas herramientas. Y entonces estamos en una cancha política por mantener una visión del Estado que ya no se mantiene, que ya no se pudo mantener, pero seguimos en esa resistencia. Y ahora también ya se nos fue el tiempo, salieron las leyes a destiempo, salieron sin la concesión de las familias, y ahora también tenemos a un Estado que llegó tarde al tema de las personas desaparecidas, que se sigue resistiendo a llegar al tema de las fosas clandestinas y que no se está capacitando. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuándo nosotros vamos a tener datos oficiales adecuados en temas de fosas clandestinas? Bueno, Vivi decía, a lo mejor yo creo que nunca, yo creo que no pronto. Yo creo que no vamos a tener ese tipo de datos mientras no tengamos gente adecuada al frente de las diferentes instituciones. Y mucho se ha mencionado, ahorita estamos en el proceso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Gente que ya había formado parte de alguna comisión ejecutiva, gente con ciertos historiales que ahora quieren formar parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Por qué? Porque en el estado de Guanajuato no se considera que hay personas que sean expertas o no se considera que tenga la experiencia, cuando claro que las hay, claro que hay asociaciones que han caminado con las víctimas. Eso a mí me parece muy grave que no podamos ni siquiera reconocer nosotros como ciudadanos de Guanajuato y la ciudadanía en general a los mismos expertos que tenemos en casa y que conocen la problemática del Estado. Aunado a todo esto, yo creo, y para nosotros la presión es la legitimidad, la presión que pueden hacer los colectivos con las autoridades es la deuda que tienen en atender el problema, en abordarlo, pero también la falta de capacidad, pero la falta también de poder reconocer. Yo estoy de acuerdo con Mónica, estoy completamente de acuerdo con Mónica. Yo creo que las familias no son las que deberían de buscar. Creo que las familias salen a buscar frente a los vacíos del Estado. Cuando es el Estado el que no realiza las búsquedas, cuando las familias están viendo a una fiscalía que no les da resultados, a una fiscalía que ni siquiera les da información, a una fiscalía que prefiere hacer berrinche antes de entregar las copias de la carpeta de investigación y que tampoco se siente mucho apoyo de la Defensoría, del Poder Judicial y de todas las autoridades, es cuando las familias ven esto. A las personas que más les interesa encontrar a su ser querido es a las mismas familias. Y como bien se lo mencionó la compañera Viviana, son las familias las que empiezan a tomar cursos sobre identificación. Son las familias las que se empiezan a involucrar en este tipo de esfuerzos para poder tener herramientas para identificar fosas clandestinas. Son las familias las que se sientan a leer las leyes. Es gravísimo porque nosotros aquí en Guanajuato, a la persona que atiende a las familias, no quieren reconocer que las hermanas que buscan a sus hermanos sean víctimas. Y entonces nosotros, en una cuestión meramente de exigir derechos, le decimos a las personas, te recomiendo que leas la Ley General de Víctimas, donde ahí dice quiénes son considerados como víctimas, para que le dejes de negar los apoyos que se tienen que dar. La respuesta es, te recomiendo que leas la ley del Estado, ¿no? Y en una forma como enojada. No tenemos a la gente capaz atendiendo a las familias. No, y si nosotros contabilizamos a las familias que están dentro de los colectivos y que están recibiendo apoyos de parte del gobierno del Estado, no llegamos ni a la mitad de la mitad del número estimado de personas desaparecidas que tenemos. Si ya el Estado está teniendo problemas para atender a estas familias, imagínense ustedes ¿qué va a pasar cuando la mitad de las víctimas se encuentren en un colectivo y estén demandando los apoyos que son necesarios? Se va a colapsar, no se tiene el presupuesto y muchísimo menos las capacidades. Y entonces, muchas veces las autoridades se aprovechan de esta cuestión de, como las familias son las que salen a buscar, entonces nosotros formamos autoridades solamente para que les den acompañamiento. Y entonces solamente tenemos autoridades para que les digan que sí a las familias y para ponernos de acuerdo con ellas para cuándo vamos a salir a buscar y para que ellas nos traigan información. Las familias que ya tienen meses o años con su familiar desaparecido se encuentran con autoridades que van a preguntar a la fiscalía qué ha investigado, qué sabe usted del paradero de mi familiar, y se encuentran con fiscalías que le dicen, no, dígame usted qué sabe ahora, o si usted tiene información adicional. Entonces, eso es a lo que nos estamos enfrentando y la acción de las familias llena este vacío del Estado por realizar las búsquedas y por realizar investigaciones adecuadas, y entonces después, cuando son las familias las que salen a buscar, el mismo Estado vuelve a tomar
y se vuelve a aprovechar de esta acción de las familias para llevarlo a cabo. Y entonces el Estado ya no está capacitado para buscar, el Estado ya no está capacitado para identificar fosas. De nada le sirve a una familia sentarse con su ministerio público para que le diga los avances de la investigación si los avances no son para encontrar a su familiar. Le dan los avances y le dicen, enviamos la carpeta a Sonora, a Tamaulipas, a Sinaloa, y nos contestaron de que tu familiar no está ahí. Oye, pero hace 2 años te mencioné que mi hermano se juntaba con tal y con tal persona. Del lugar donde desapareció no pediste los videos. ¿Por qué no estás investigando lo que a ti te corresponde aquí en Guanajuato? Y nos encontramos con carpetas muy gruesas, como en toda la República Mexicana, que en realidad lo que sirve es muy poco. Y eso a mí me parece también pues como muy importante. Claro que son violaciones a derechos humanos. El Estado debe de ser el responsable de atender primero a todas las víctimas. Hay el derecho a buscar, a ser buscado, pero claro que son violaciones a derechos humanos la inacción del Estado, los vacíos, que los mismos vacíos no es lo mismo porque no sabemos cómo podemos sacar dinero del tema de personas desaparecidas, pero si dijéramos tenemos que hacer 10 puentes para las personas desaparecidas, hombre, todos los gobiernos estuvieran ahí porque sabemos cómo sacar dinero de la obra pública. Entonces, como no saben atender el tema y como no es un tema de interés económico, pues no se le da el interés que se debiera de tener. A mí me parece eso muy, muy importante. Y sí, se está recopilando información del colectivo A Tu Encuentro, sobre todo en aquellas violaciones a derechos humanos que son todavía más graves, para llevar y para hacer una queja en la Corte Interamericana, pues precisamente porque estamos identificando patrones de las autoridades en la ausencia del tratamiento, pero también en un erróneo tratamiento. Ahorita, por ejemplo, teníamos a una persona aquí que nos vino a pedir apoyo porque le informaron que ya encontraron el cuerpo de su hermano, y como ella les dijo, no tengo dinero, le dijeron, pues como usted no tiene dinero, se manda a la fosa común, cuando la fiscalía tiene un fondo para atender a las víctimas y cuando se le tiene que dar el dinero para que pueda enterrar a su hermano. Nosotros en Guanajuato estamos muy, muy lejos de estar en los niveles, digamos, en atención a las víctimas, como están otros estados como Guerrero y Veracruz, que tienen muchos años con colectivos, que tienen muchos colectivos y que es tan visible ese problema. Nosotros aquí no tenemos ni un año en el que el tema de las personas desaparecidas ha llegado a la prensa local, y entonces por eso creo que es como muy importante todos estos esfuerzos para seguir haciendo visible este problema. Me parece terrible que se haga una comisión estatal de búsqueda, que se están diseñando ciertos esfuerzos, pero no podamos reconocer que existen fosas. Ya se van a cumplir 3 meses de la comisión estatal, no sabemos cuáles son las acciones que se están llevando a cabo, no tenemos búsqueda en vida. Nosotros hoy en la mañana teníamos que estar en la búsqueda de un adolescente que se pudo localizar, que tuvimos suerte de poder localizar a esa adolescente que ya tenía más de 24 horas desaparecida. Estábamos con su mamá, tuvimos que andar en diferentes ranchos y demás. Somos nosotros, y si es la sociedad civil la que tiene que salir a la calle a exigir y hacer valer sus derechos frente a los vacíos del Estado, porque los vacíos se llenan, y cuando no los llenamos la sociedad civil, los llena la delincuencia organizada, y ahí nos va peor a todos. Muchas gracias, Pepe. Por cuestiones de tiempo, lo que voy a hacer es darle la palabra a Fabricio para que nos dé su perspectiva de estas preguntas, y nos da tiempo para únicamente una pregunta más que es bastante buena para Viviana, y es, ¿cómo ha sido el proceso de organización de su colectivo y qué tipo de apoyos podrían proporcionarles organizaciones nacionales e internacionales que estén escuchando ahorita esta presentación? Le dejo esa palabra a Viviana para que le piense y le doy la palabra a Fabricio para posteriormente ya cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para resumir sobre las preguntas, en general, claro que son violaciones a derechos humanos cuando también ya la autoridad es omisa o cuando también directamente interviene en las desapariciones, pero también cuando ya después pues falta el respeto de los derechos, ¿no? Incluso hay niveles que pueden detectarse que llegan a la complicidad. Por ejemplo, solo para completar lo que decíamos al inicio, ¿no? ¿Qué provoca la negación del fenómeno de las fosas? ¿Qué provoca la negación del fenómeno de la desaparición y antes de los homicidios o del feminicidio como tal, que también hay una disputa por ahí, ¿no? Pues provoca impunidad.
Es como darle un mensaje a un mafioso, ¿no? De que finalmente lo que hacen ni siquiera lo conceptualizan, no lo van a clasificar, lo van a dejar ahí oculto, van a emitir un parte escueto que va a la prensa. Muchas de las notas que hemos analizado parecen partes policíacos, ¿no? Parece como que se los pasan a un reportero nada más. Tú dices, bueno, yo intenté dar seguimiento. ¿Qué pasa después con esa nota? Bueno, a la semana siguiente la opinión pública quiere saber quién encontraron ahí. Solo en poquísimos casos se sabe y se identifica y se dice. Claro, puedes reservarte el dato, pero tampoco ha habido ese acceso, me parece, ¿no? De parte de las familias, luego al dato de la identificación, o por lo menos a un seguimiento de esa información de la fosa que se encontró tal en tal lugar, ¿no? Entonces, sí se menciona, se da, pero en la mayoría de los casos ya no se vuelve a ver la misma nota o la misma fosa o el mismo sitio, ya, ¿no? Entonces acaba así, un parte de media cuartilla y es así. Entonces eso provoca como un fenómeno de impunidad, de que se saben impunes y pues porque finalmente ni siquiera estaba tipificada bien la desaparición, como que entonces, bueno, pueden hacer lo que quieren, ¿no? Entonces ahí me parece para completar, y el tema de derechos humanos está metido porque pues tanto desde el origen hasta después el seguimiento que se da o que no se da o que se da mal. Entonces, ahondaría más en ese aspecto. Y bueno, había preguntas más puntuales, sin ser un gran experto, ¿no? Ahí pueden leer las crónicas de David Saucedo, etcétera, ¿no? Pero si hay una disputa, ¿no? O al menos se detecta por Celaya como ciudad con fuerte presencia o bastión del cártel Santa Rosa de Lima o de ese grupo delictivo, pues, con otros grupos como Jalisco Nueva Generación, etcétera, ¿no? Pero bueno, son esas macro dinámicas que luego en la vida cotidiana a veces no nos dicen mucho, pero son más lo que cuentan las familias de cada colonia, de cada barrio, ¿no? Nos dan una idea mucho más sutil, precisa de qué significa esa descomposición social, más allá de los grandes nombres y de los grandes grupos y de las peleas y las guerras, pero por fin ahí es colonia por colonia, pues, ¿no? Ya secuestros y desapariciones masivas, y fenómenos de que te sacan de tu casa, de las esquinas, de los anexos, es decir, ahí está como toda esa vivencia tremenda, ¿no? Y finalmente, fosa común, fosa clandestina, me parece que fosa clandestina en México, justo por parte de colectivos, académicos, expertos internacionales también, ha habido varias propuestas para dar una definición en la ley de Guanajuato, no fueron aceptadas. Ahora con este informe la idea es también volver a hablar del tema. Y bueno, la diferencia, la fosa común es plural, no es individual, ¿no? Primero, y en la legislación mexicana está definida, ¿no? Son las fosas comunes, pues, de lo que se determinan por parte de Fiscalía General del Estado, son lugares donde se entierran personas no identificadas después de cierto tiempo, ¿no? Entonces son fosas legales que también se dan en caso de pandemias, en caso de guerras, cuando ya se desborda la capacidad del Estado para procesar o para identificar, pues se ponen una fosa común. Ahí sí se tienen que respetar estándares también altos para la conservación de todos modos, la no cremación de los cuerpos y que sean identificables después, porque una fosa común es un espacio también en que se puede buscar, en que se tiene que tener un registro preciso de quiénes están ahí y el ADN incluso para que después se pueda identificar, ¿no? Eso en toda América Latina, de hecho, se dan procesos así. Eso es una. La fosa clandestina en realidad es una fosa ilegal y oculta, donde hay un propósito de ocultar. Y hay una disputa entre la arqueología tradicional, o sea, la manera tradicional que usa la fiscalía de definirla, como con cierto tamaño, excavada en profundidad, con ¿no? cuerpos cubiertos, etcétera, como muy formal, y por eso dice que tampoco hay ninguna. Y en cambio, una visión, que es también la del informe, ¿no? Jorge me podrá corregir, ellos han trabajado hace más años, incluso todo este tema, que pues habla de cuerpos enterrados, semienterrados, colocados debajo, en alguna superficie, debajo de la tierra, enterrados, semienterrados, no necesariamente completamente, que son ocultas e ilegales, ¿no? Entonces ahí es la diferencia que yo mencionaría, así
en breve, en corto. En el informe van a encontrar propuestas que se han hecho, que son valiosas, yo creo, para discusión y para, pues, también decirle a las autoridades que pueden abrir, pues, su visión y hacer el famoso registro de fosas comunes y clandestinas en Guanajuato. Muchas gracias, Fabricio. Por último, Viviana, la última pregunta y pasamos a cerrar. Nos decían que cómo ha sido el proceso de organización. Mira, tuvimos mucha suerte, la verdad, Pepe y Janet han sido los que han estado al frente junto con Marcela Villalobos. Nos vamos a registrar ahí en el lugar donde está Pepe, es el lugar donde nos reunimos todas las familias. Tenemos las placas de todos nuestros familiares desaparecidos. El día 30 de este mes, que es domingo, es el día de las personas desaparecidas y ahí vamos a estar conmemorando a nuestros familiares desaparecidos, vamos a estar sembrando árboles. Estamos en el proceso de registrarnos. La organización les comentaba que tuvimos mucha suerte porque tuvimos un acompañamiento lleno de mucho amor. ¿Qué les puedo decir? Miren, mi familia se dividió a la raíz de la desaparición de mi hermano. Una parte por miedo no lo quiso buscar. A mí no me importó el miedo, yo el amor que le tengo a mi hermano es más grande que cualquier cosa en el mundo y yo decidí buscarlo hasta las últimas consecuencias. Sí he tenido miedo, pero me da valor mi familia, que es el colectivo. Somos un grupo de mamás, de hermanas, de hijas que andamos en la búsqueda de ellos. Y lo que nos hacen a una, nos hacen a todas. Si tocan a alguna de mis compañeras, me tocan a mí. Si el día de mañana yo encuentro a mi hermano Manuel, yo voy a seguir en las búsquedas porque mis hermanas del colectivo siguen buscando a su familia. Así tan grande estamos de unidas. Nos queremos muchísimo y nos respetamos entre todas. Marce ha aportado tantas cosas al colectivo, nos ha dado fuerza, nos ha dado valor, ha estado al pendiente de nosotras, constantemente nos ha estado apoyando y ayudando, a pesar de que por la pandemia, pues ahorita no ha venido para acá. Creo que a veces tenemos a personas al lado que no nos ayudan en nada y ella a distancia nos ha dado tantas cosas invaluables, al igual que el licenciado Pepe y la licenciada Janet, que han arriesgado su vida. Ahorita Pepe les comentaba el de que fueron a buscar al adolescente, no fue solo hoy en la mañana, fue desde ayer, estuvieron buscándola, metiéndose a lugares peligrosos de que nosotros como colectivo sabemos que a lo mejor un día ya no vamos a regresar, pero vale la pena el riesgo por regresarlos a casa y esas son cosas invaluables. Nos organizamos a diario retroalimentándonos, teniendo en cuenta que nuestro único objetivo real es que los desaparecidos tengan voz, de que más personas se sumen y apoyen los movimientos de los colectivos, porque los colectivos al final de cuentas son los únicos que están exigiendo que las cosas se hagan de manera bien. A las organizaciones que nos están escuchando, ¿cómo podrían apoyarnos? Nos pueden apoyar en conocimiento. Yo creo que entre más conozcamos nosotras como familiares y se nos quite la ignorancia en el tema de nuestros derechos, en el tema de la ley, en esa manera nos pueden ayudar para que nosotros como familiares cada día pues tener mucho más armas. Y pues aprovechando el espacio, ¿verdad? Vamos a estar transmitiendo en vivo el día 30, ahí en el terreno donde está Pepe, poniendo las placas de nuestros familiares desaparecidos. Por parte de Sembrando Comunidad vamos a estar sembrando árboles en memoria de las víctimas de homicidio y pues va a ser un evento pues muy simbólico y muy bonito para nosotras que nos motiva a seguir adelante. Les vuelvo a repetir, estamos muy bien organizadas y el hecho más visible es que no fuimos a la búsqueda a Santa Rosa de Lima porque nos lo dijo una compañera, nos están llevando a matarnos con nuestro permiso. Entonces siempre nos comunicamos todos y a una le pasa a uno, nos marca a todas, nos manda mensajes y nos vamos poniendo de acuerdo. No somos un colectivo que actúe por impulso y le repito, pues vamos a seguir evolucionando sobre la marcha hasta que nos lo regresen a todos a casa. Gracias.
Muchas gracias, Viviana. Tenemos que cerrar, pero antes me gustaría agradecer mucho la presencia de todas y todos en este conversatorio. En nombre de las y los participantes, agradecemos que se hayan quedado hasta el final y les invitamos a leer el informe y visitar el sitio. La liga del informe está aquí ya en el chat de YouTube y el video y lo demás podrán encontrarlo en las redes sociales, @datacívica, @pdhibero, @encuentrotú, @sembrandocomún1, @poplab y @Fabricio Loruso. Ahí podrán encontrar en Twitter la información. Y particularmente me gustaría agradecer a nuestros colegas en Guanajuato, a Viviana, a Pepe y Fabricio, por compartir su experiencia y hacer palpable esta terrible situación en la que se enfrenta todos los días. Tanto ustedes como los demás colectivos del Estado cuentan con el apoyo de las instituciones aquí representadas para intentar incidir y transformar esta realidad que todos los días se enfrentan. Con mucho cariño les decimos que esperamos poder seguir colaborando en futuros proyectos y ayudarles a buscar a nuestras y nuestros desaparecidos, porque los desaparecidos de México son desaparecidos de todas y todos nosotros. Sin más que agregar, les agradezco su participación, les mando un caluroso abrazo y con esto damos por concluido este conversatorio. Muchas gracias a todas y todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo para todas, para todos. Abrazos. Muchas Para gracias. todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. ¿Ya no estamos?